de nuestro Señor Jesucristo. A Él pues entregamos toda la honra, toda la gloria sea para el Señor Jesús. Y de esta manera, mis hermanos, iniciamos pues la enseñanza del día de hoy referente a la Biblia. Ayer pudimos ver, mis amados, todo cuanto digamos es para la gloria del Señor Jesús. A Él le pedimos y a su Santo Espíritu nos acompañe y esté con nosotros y con todos ustedes que están ahí en el auditorio, ya sea por internet, a través de la radio, a través de su celular, que sea de grande bendición, que el Señor nos ilumine y su Espíritu esté con nosotros. Bien, mis amados, la Biblia, el libro de los libros, el rollo de los rollos, aquel que es la revelación de la voluntad de Dios, la revelación progresiva para que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios y hagamos el propósito para el cual hemos sido creados. En la Biblia está ese manual. Romanos 8:29 nos dice que fuimos predestinados para ser a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente la Biblia habla del Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, se convierte en el manual de vida para usted y para mí. 66 libros, escrito por 44 siervos de Dios escogidos y inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera llegó a nosotros, después de 1600 años de ser recopilados, de ser escritos, de ser preservados de tanta persecución que veremos en temas posteriores. Y así estamos nosotros, de esta manera, viendo pues la influencia que tuvo la Biblia sobre todos los libros, inclusive de ahí nace, del siglo de oro de español, nace mucho de la lectura bíblica. El tema lo toma también el Quijote. Muchos toman el estilo de enseñanza de parábolas, de proverbios, de dichos que van siendo recopilados y de esta manera sirvieron como inspiración a la música de el inicio del tiempo de los grandes autores. En fin, la Biblia ha sido inspiración constante y permanente para los que son de buena voluntad, hombres de corazón, temerosos de Dios. Ha marcado sus vidas y las ha llevado. Para otros realmente ha sido un tropiezo, como ya Pablo lo había dicho. Para los griegos es locura, para los judíos es tropiezo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las normas morales, ahí se encuentra la voluntad de Dios, ahí se encuentra lo que Dios manda que usted y yo hagamos para vivir bajo una vida de orden, bajo una vida de amor al prójimo y sobre todo bajo una vida de obediencia a Dios. Bien, de esta manera pues pudimos el día de ayer tener ese primer contacto con la Biblia. Ahora bien, vamos a ver el asunto del autor de la Biblia. La Biblia es un registro fidedigno que cada vez es más comprobado, tanto los lugares que señala como los tiempos, los gobernantes, y es una relación fidedigna de Dios con su pueblo. Él escogió de todos los pueblos de la tierra, escogió al pueblo hebreo, y precisamente para que se viera que ese pueblo era de Dios, lo tomó de un hombre de 100 años y de una mujer de 90 años. De esta manera nació lo que sería después la descendencia de Abraham y posteriormente sería el pueblo hebreo, luego el pueblo israelita y terminó llamándose el pueblo judío
y ahora nuevamente les llaman israelitas. Bien, esto es para que vieran que fue Dios el que lo tomó. Y la relación que él mantuvo desde que los sacó de Egipto, donde los hizo una nación, donde los trajo con brazo poderoso, venciendo a todos sus enemigos y entrando a Canaán, haciendo un pueblo que no era guerrero, lo hizo vencedor en todas las victorias. ¿Por qué? Porque él peleaba por ese pueblo. Y la Biblia va registrando esto en todos los libros del Antiguo Testamento, y los estableció en Canaán. Y cuando los estableció en Canaán, ya les había dado en el monte Sinaí las normas de conducta en todas sus actividades, tanto en el trato de uno para con el otro, en el trato con los enemigos que le rodeaban de las otras naciones, el trato de ellos para con Dios, lo que Dios les daría, todo estaba consignado en la ley. Cuando se desviaban de ese camino de la ley, entonces el Señor les enviaba profetas para que ellos de esta manera pudieran enderezar de nuevo el camino que se les había trazado. La relación con Dios es una relación de obediencia, amén, de agradecimiento del Hijo que recibe del Padre, y el agradecimiento obedece, y por amor, ¿verdad?, honra a su Padre. Y esto es lo que va quedando consignado en la Biblia. Sabemos que toda la Escritura, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza real de las Sagradas Escrituras? Su fuerza real es que son de origen divino. Esto lo vimos ayer y hoy nuevamente lo comentamos. Apocalipsis 1:1 nos enseña cómo es la revelación de Dios Padre para que le llegue primero a su pueblo escogido y ahora a sus hijos escogidos, a la familia de Dios. El Padre le revela al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, ya sea a través de un ángel o del Espíritu Santo, hace llegar la revelación del Padre. De esta manera se convierte la Biblia en un libro revelado, amén, un libro que vino de la voluntad de Dios a través del verbo de Dios e inspirado a los hombres a través del poder de Dios. De tal manera que esa es la fuerza, eso es lo que realmente hace a la Biblia un libro totalmente diferente, un libro totalmente conteniendo vida, conteniendo espíritu. La Biblia transforma a la vida de aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Es impresionante toda la unidad temática que tiene las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Es verdaderamente impresionante que, pasando por tantos estilos literarios, conserve la línea de revelación que quiere. Y la línea de revelación que quiere es que el Padre, creador de todas las cosas, ha sostenido la creación. Cuando la creación se apartó del Padre, entonces envió a su Hijo unigénito, que ya lo había predeterminado. El mismo tabernáculo, mi hermano, es una prefigura de lo que Cristo sería después como el Mesías, como el Redentor de la humanidad. Y después, cuando ya el Señor reveló, entonces, y fue revelado también Él, ya quedó la constancia fiel de lo que sucedería en los tiempos, el nuevo pacto establecido a través de la sangre del Señor Jesucristo, la obediencia que deberíamos nosotros mantener de acuerdo a la fe del Señor Jesús, ya que somos parte de su cuerpo, y de esta manera llegaríamos a la redención total, la transformación de nuestro cuerpo natural en un cuerpo de gloria. Todo eso es un tema que está recurrente.
Por ejemplo, el tema del arrebato, que es un tema muy discutido, está prefigurado con Enoc, mi hermano, está prefigurado con Elías, ¿verdad? Muchas cosas el Señor fue estableciendo para que se viera la posibilidad de las cosas. El arrebato de toda la iglesia está prefigurado en el arrebato del Señor Jesús a los cielos. Nosotros somos el cuerpo, Él fue arrebatado, su cuerpo será arrebatado. En fin, todo está escrito. Y para eso el Espíritu Santo es el revelador de todas las cosas y es a quien nosotros recurrimos para que la Biblia sea revelada y cumpla propósito en nuestra vida. Bien, ¿por qué tienen algunas pequeñas diferencias en que se refiere en redacción, en estilo de redacción? Bueno, primero porque fue escrita la Biblia en 1600 años. Vamos a ver cuando veamos en qué lenguas se escribieron la Biblia, cómo fue de alguna manera progresiva, se fue modificando las lenguas, se fueron modificando los términos, de tal manera que siempre fuera un libro que estuviera vigente, permanente. Y de esta manera, pues, son los pequeños detalles en la que en alguna época recibía el nombre de un personaje y en otra época recibía otro nombre, y esas son las pequeñas diferencias, son por las épocas en que fueron escritos los libros de las Escrituras. ¿Quién empezó a escribir la Biblia? Fue Moisés. Y queda constancia de ello, mi hermano, si usted lee, por ejemplo, Éxodo 17:14, donde dice: Jehová le dijo a Moisés, escribe en un libro que voy a raer a Amalec de la faz de la tierra. Amén. Y entonces él dice, escribe, lo cual indica que tuvo Moisés muchas instrucciones. Lo tenemos en Éxodo 24:4 también, mi hermano, donde le dice, y escribió sobre las tablas todo lo que iba recibiendo en esos 40 días que estuvo. 40 días de la tierra, mi hermano, en el cielo, muchísimo tiempo, porque el cielo no tiene tiempo. En Éxodo 34, 27 y 28 también dice que escribió los 10 mandamientos y toda la ley. En Números 33:2 aparece también una instrucción, dice, y Moisés escribió todas las jornadas según Jehová le instruyó. Entonces también lo escribió Moisés de su mano. No dice la palabra que haya usado algún escriba, como algunos dicen, que Moisés también usó el sistema de los escribas. No hay tal. La Biblia dice que Moisés escribió, ¿verdad? Bien, tenemos pues, mis hermanos, contextos de que Moisés escribió. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿por qué la duda como de que hay en algunos de que no fue Moisés el que lo escribió? Bien, si estuvo 40 años en el desierto, 40 años es un buen tiempo para escribir, y nada más escribió 5 libros, mi hermano. Entonces, 40 años, él, inspirado por el Espíritu Santo, con todo el tiempo que podía tener, ¿dónde está la dificultad? De que Moisés era un hombre entendido, Moisés era un hombre de letras, Moisés había sido instruido, formado y educado con toda la sabiduría de los egipcios, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 7, y entonces él era un hombre que tenía conocimiento de las letras, por lo tanto, él sabía cómo podía consignar todo lo que estaba viviendo por un lado y por el otro. Las revelaciones que Dios le dio, mi hermano, Génesis. Él no había vivido, cierto, pero el Dios Todopoderoso le reveló todas las cosas que eran necesarias saber del libro de Génesis. Como después lo haría el Señor, por ejemplo, con el apóstol Juan, que lo llevó al futuro
para que conociera todas las cosas, como llevó también a Ezequiel mi hermano. Lo ha hecho varias veces el Señor. Así que negar que Moisés haya escrito el Génesis porque no vivió desde el principio de los tiempos es no entender cómo Dios se revela, lo cual también veremos en una clase posterior de cómo llega la revelación a nosotros. De la misma manera escribieron Josué, según consta en Josué 24:26, también escribió Samuel, Jeremías, Daniel, Nehemías, ¿verdad? En el caso de Daniel ya veremos, es un caso muy particular, Daniel, y todo lo que estaba escrito fue compilado, actualizado por Esdras en el año 400 antes de Cristo, que fue cuando regresaron del exilio de Babilonia, y Esdras el escriba se preocupó por volver a recopilar todo lo que estaba escrito sobre la palabra de Dios y sobre el pueblo judío. La obra de Esdras es extraordinaria, verdaderamente Esdras se le considera como el verdadero escriba que pulió, purificó y actualizó todo lo que estaba escrito en otras lenguas, y él lo escribió, lo tradujo al arameo, y ese es el fundamento que se tiene tanto para el pueblo de Israel como para nosotros de lo que es el Antiguo Testamento, obviamente hasta el tiempo de Esdras, ¿verdad? No olvidemos que no pasó mucho tiempo en que quedara en silencio el Antiguo Testamento, ya que prácticamente después de Esdras nada más estuvieron Ageo, Zacarías y Malaquías prácticamente, y después quedó en silencio la voz de Dios. Pero Esdras ya había recopilado todo lo anterior, que era lo más abundante, y de esta manera quedó constituida la Biblia del Antiguo Testamento. La constancia de que la Biblia es de origen divino existe en los propios libros que están escritos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 1, versículo 1, habla que es la visión de Isaías, el hijo de Amós. Él mismo dice que fue una visión lo que le llevó. Y en el capítulo 5 de este mismo libro de Isaías, usted ve la visión que tiene Isaías del que está sentado en el trono. Esa visión que transformó la vida de Isaías y que lo envió, y fue el enviado para que se convirtiera en la boca de Dios, y todo fue ¿de qué? De un origen divino. Ahora bien, vamos a ir confirmando de dónde viene el hecho de que realmente fueron revelaciones divinas. Una de las características de Dios es que solo Él conoce el futuro. Dios se jacta inclusive en el libro de Jeremías y le dice: si vosotros sois dioses, decidnos qué va a pasar mañana. Bueno, díganos tan siquiera lo que va a pasar la próxima semana. Si ustedes son dioses, revélennos el futuro. Hagan bien o hagan mal, pero ustedes son vanidad. Amén. Se está refiriendo, está retando a ¿quiénes? A esos espíritus caídos que habían engañado a los pueblos diciendo que eran sus dioses. Y usted puede leer los libros de los otros pueblos y usted va a ver que no hablan de profecía. Hablan de cosas totalmente ambiguas, que se necesitan verdaderamente códigos secretos para entenderlo, que hacen referencia a cosas cuando se ve a una estrella apareciendo, imaginaciones. Usan el concepto de millones de años, como es el del pueblo hindú, mi hermano, que habla de
miles de millones de años, también para que pasen los tiempos. Hablan, mi hermano, como el caso de los aztecas del quinto sol, y así van hablando de cosas que aquel que estuvo una vez en el cielo oyó, pero que no ha entendido ni ha conocido. Y ese le ha revelado a los pueblos algunos indicios, pero no tienen el conocimiento correcto, el conocimiento exacto como lo tienen las Escrituras. El libro de Apocalipsis, mi hermano, es un guión que se está cumpliendo al pie de la letra. Por más que lo hacen, digamos, los grandes gobiernos de este mundo, las grandes organizaciones, la ONU, la Unidad Europea, los grupos de países que se van gobernando, no pueden detener. Y se ve cómo viene, cómo las cosas están aconteciendo. Guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, hambrunas, pero unidas, mi hermano. Sí sabemos que siempre ha habido pestes, pero tan sistemático como dice la palabra, y estarán asustados por el bramido de las olas. Entonces, Dios es el que conoce el futuro. Y en el caso de Isaías, mi hermano, 800 años antes de Jesús, Isaías escribió que iban a ser de una virgen la raíz de Isaí, que sobre su hombro iba a estar, porque iba a estar el principado eterno, porque él era el consejero admirable, él era el príncipe de paz, él era el Dios fuerte, el Padre eterno. Y luego le dijo, pero el siervo de nuestro Padre eterno, Jehová, sufrirá. Y en el capítulo 53 vemos narrado lo que el Señor le sucedió en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Isaías reveló lo que Dios le dijo 800 años antes. Y sucedió. Bueno, el cumplimiento de la profecía es la que garantiza que la Biblia realmente es inspirada por Dios. Todas las profecías sobre el Señor Jesús, que pasan de las 150 en el Antiguo Testamento, se fueron cumpliendo de una manera. El lugar de su nacimiento, la forma de su nacimiento, el nombre que tendría, cómo se desarrollaría él durante todo su ministerio. Todo eso que había sido profetizado, tanto por David en los Salmos, mi hermano, Salmo 22, por ejemplo, donde habla de que le van a perforar las manos y los pies, donde habla de que va a ser lastimado de tal manera que se le van a ver los huesos. Entonces la misma palabra se va cumpliendo, y eso es lo que da la garantía de que la Biblia es palabra de Dios. Jeremías 1:2 dice, esta es palabra de Jehová que le vino a Jeremías en los días de Josías. Ezequiel dice, en el año 30 estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y yo vi visiones. Oseas dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Ben. Y así usted lee a Joel, usted lee a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, a todos los profetas menores, y usted va a ver que dice, palabra de Jehová que vino a mí. Y todos estos que estoy yo refiriéndoles son profetas. Y las cosas sucedieron, por ejemplo, en el caso de Nahum, que profetizó la destrucción de Nínive, que haría después los babilonios, y así sucedió, mi hermano. Nínive no ha sido reconstruida. La profecía
que dio Jeremías y Ezequiel sobre Babilonia, que no sería jamás reconstruida, mi hermano. La quisieron reconstruir primero Alejandro el Magno, y cuando estaba tratando de hacerlo murió. Trató de reconstruirla Saddam Hussein en nuestras fechas, mi hermano, y después, poco después, fue derrocado. Amén. Porque la palabra dice que no se va a reconstruir. Y entonces vamos viendo cómo se cumplen las profecías de hace cientos de años. Claro, porque es palabra que salió de la boca de Dios. Y así hay muchas profecías sobre el Medio Oriente, sobre muchos países, sobre Israel, mi hermano. Entonces, esto nos garantiza que la Biblia es de origen divino. ¿Acaso no hay un capítulo 24 en Mateo? ¿Que acaso no hay un capítulo 22 en Marcos? Perdón, en Lucas, el capítulo 18 de Marcos, ¿no habla del final de los tiempos, mi hermano? ¿No el Señor Jesús profetizó? Pues eso se va a cumplir. Es más, ya estamos en principios de dolores. Entonces, lo que fueron diciendo, profetizó Pablo, claro, profetizó del hombre, la presencia del hombre de pecado. Profetizó Pablo del arrebatamiento, mi hermano. Profetizó Pablo de la segunda venida del Señor Jesús. Profetizó de la resurrección de los muertos. Amén. ¿Profetizó Pedro? Claro que profetizó Pedro. Pedro profetizó de que los elementos serían destruidos, que el cielo, la tierra y el cielo pasarían. Amén. Entonces hay profecía en el Nuevo Testamento, claro que lo hay, y se va a cumplir como se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Entonces la Biblia no es un libro solo de lectura, no, es un libro para conocer la voluntad de Dios hasta el final de los tiempos. Amén. Así que si nosotros queremos realmente estar en la sintonía con el Señor, si realmente queremos estar nosotros de acuerdo a la forma de Él de obrar, pues la Biblia es el mejor libro para estar entendido. Mis hermanos, no se habla mucho de esto, pero muchos gobiernos, muchos sistemas religiosos van escudriñando la Biblia, mi hermano, para ver cómo es, y muchas de sus actividades las acomodan, inclusive muchos de sus supuestos gurús o videntes repiten lo que la Biblia ha escrito. Amén. Claro, le dan más fama a ellos, pero todo está escrito ya en las Sagradas Escrituras. Entonces, sabemos que la Biblia es la voluntad de Dios revelada. Pero debemos de tener mucho cuidado porque luego queremos usar la Biblia. ¿Cómo no se debe de usar la Biblia? No la debe usted usar, por ejemplo, se levanta usted en la mañana y usted dice, voy a abrir mi Biblia en cualquier parte, y según lo que ahí me diga, eso es lo que o los que abren la Biblia en el Salmo 91 y le ponen hasta flores. Esa es la manera incorrecta de querer usar la Biblia. Hay otros que copian los salmos o pedacitos de los salmos y lo meten en su cartera creyendo que es un amuleto. Todo eso tiene un nombre que se llama bibliomancia. Amén. Que es querer convertir en hechicería, en sortilegio a las Sagradas Escrituras. El poder que tienen las Sagradas Escrituras es de transformar nuestras vidas. El poder que tienen las Sagradas Escrituras es de establecer nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El poder que tienen las Sagradas Escrituras es que seamos transformados en nuevas criaturas para que las promesas de Dios vengan a nuestra vida. No tiene poder oculto, no tiene poder mágico, no tiene poder de hechicería o brujería.
Esta es la forma incorrecta de usar la Biblia. Sí es la palabra de Dios, pero debe de usarse conforme a las instrucciones que Él ha dado. Quítese, eso no es más que el remanente que tenemos de la forma de vida del mundo, en donde muchísima gente consultaba a brujos, ya sea que le tiraran las cartas, ya sea que le leyeran el péndulo, ya sea que le leyeran el café, le leyeran el vaso de agua, le leyeran, mi hermano, tantas artimañas mentirosas del enemigo, o consultaban a gentes, y esto queda en el vicio y el comportamiento, y lo quieren trasladar ahora que son cristianos, quieren trasladarlo y quieren usar a la Biblia como un artificio, como un amuleto. Eso está prohibido en el capítulo 18 de Deuteronomio. Amén. Bien, eso no es la Biblia. Tampoco es. Muchos quieren encontrar en la Biblia cómo poder gobernar a los pueblos. Sí, si lo que se quiere es sabiduría, ahí está Proverbios. Si lo que se requiere es inteligencia, ahí están los libros como Eclesiastés de Salomón. Pero si lo que se quiere es aprender a dominar al hombre, no encontrará usted en toda la Biblia una palabra que tenga referencia a eso. Si usted lee Génesis 1, 26 y 28, usted va a encontrar que el hombre fue hecho para señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre los cuadrúpedos, sobre la tierra. Pero no aparece en ningún momento que fue hecho por Dios para señorear sobre el propio hombre, sobre otros hombres. Por eso el Señor Jesús nos dirá: amaos los unos a los otros. Amén. Entonces la Biblia no es para encontrar artificios, para encontrar recursos, para encontrar pretextos, para dominar a los pueblos y a los hombres. No, mi hermano, mucho menos ahora, en este tiempo que Jesús, Señor nuestro, reveló la voluntad del Padre. Así que ya no hay pueblos escogidos, no hay pueblos preferidos para Dios. Ahora todo aquel que acepte a Cristo Jesús será parte de su familia, sean chinos, sean japoneses, sean americanos, sean mexicanos, sean judíos, sean de cualquier lugar. La predestinación de los pueblos, mi hermano, quedó sin efecto cuando se abrieron los brazos de Jesús en la cruz y recibió a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Así que tampoco va usted a encontrar ahí, como muchos todavía, que quieren encontrar sus raíces judíos y entonces se consideran personas especiales y predestinadas. No, los predestinados son los hijos de Dios, y esos son de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Amén. Así que entonces tampoco se va a encontrar en las Escrituras el elemento que nos pueda decir: nosotros somos los preferidos. Somos nosotros los escogidos si aceptamos a Jesús y le obedecemos. Amén. Tampoco es la Biblia un libro de geografía en donde consigne todos los pueblos antiguos, porque prácticamente la Biblia se enfocó en escribir y dejar asentado todo lo referente al pueblo de Israel. Lo que estaba alrededor de los otros pueblos, amén, los mencionan porque tenían trato con ellos. ¿Mencionan nombres antiguos de los pueblos? Sí, que están siendo ahora descubiertos a través de la arqueología y de otras ciencias. Por eso vemos, mi hermano, que aparece la palabra Tarsis. Amén. Y la palabra Tarsis es España, es el lugar donde quería viajar Jonás. Entonces usted va encontrando así nombres antiguos de los pueblos, por ejemplo el pueblo de Zoar, Sodoma y Gomorra, que decían que no existía, pero que
que ya fue descubierto por los arqueólogos, consigna que la Biblia realmente es antigua, que lo que está consignado en las Escrituras sucedió, amén, aunque no necesariamente vamos a encontrar ahí los nombres con que los pueblos llamaban a sus reyes. Tampoco es un libro de cronología de reyes. Por ejemplo, muchos dicen, no, es que el rey de Babilonia, que aparece en la Biblia con el nombre de Nabucodonosor en español, no era ese su nombre. Amén. Porque ya hemos descubierto que ahora en el lenguaje semítico era otro su nombre, mi hermano. La Biblia está consignando la existencia de personajes. Obviamente en estos tiempos se han de haber oído nombres diferentes, pero que hacen referencia a esos personajes que existieron. Muchos decían que no había existido Ramsés. Sin embargo, cuando se descubrieron su tumba y los lugares que estaban dedicados a él, se vio que había existido ese lugar. ¿Cómo existió Ramesés, la ciudad de donde salieron los judíos? Como también la porción esa que dice, y después llegó un rey que no sabía de José, es cuando el pueblo egipcio cayó bajo el dominio de otra tribu. Entonces, la Biblia va dejando asentado muchas cosas que ahora, mi hermano, están siendo descubiertas. Pero no podemos tomar a la Biblia como un libro de geografía, de historia, amén, sino de la revelación de Dios para con el hombre a través del pueblo que escogió y ahora en este Nuevo Testamento de la iglesia que él escogió. Ahora bien, no siendo la Biblia un libro científico, porque es un libro de conocimiento espiritual de las cosas, tiene descubrimientos que mucho después harían los científicos. Esto es para consignar que realmente solo Dios sabía en ese tiempo. Por ejemplo, la redondez de la tierra, que está, mi hermano, en Isaías 40:22. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Amén. La redondez de la tierra fue descubierta hasta casi en el año 1600 después de Cristo de una manera veraz. Estamos hablando de 2400 años de diferencia. Y la Biblia habla y dice así: el que es Él, Dios Todopoderoso, está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién podría haber sabido eso en ese tiempo? Solo Dios, mi hermano, que fue el que la hizo y se lo reveló a Isaías. ¿Cómo se llega al descubrimiento de que les pareciera que el universo, en lugar de estar estático, se va expandiendo, se va haciendo más grande, más grande, más grande? Y en esa misma porción dice, porque Él extiende los cielos como una cortina, o sea, lo va haciendo más grande, más grande, más grande. Claro, tenemos que entender el lenguaje que usaban en ese tiempo. En el mismo libro, en el libro de Job, que hay muchas revelaciones, mi hermano, que se tardaron añísimos en que la ciencia empezó a caminar. Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío, porque la tierra cuelga sobre la nada. Amén. Eso no se podía ni siquiera imaginar en los tiempos de Job, que todavía es muchísimo más atrás. Job se considera que es contemporáneo de Abraham, o un poquito más viejo todavía. ¿Cómo iba a saber Job que la tierra estaba suspendida en el aire sobre la nada? Si para eso se necesitó después, mi hermano, como aquella famosa fotografía que tomaron los hombres que fueron a la luna y vieron una preciosa foto donde se ve que la Tierra está girando, mi hermano, en el universo como una esfera, sin que nada lo sostenga, sin que nada la mueva. Y Job
está diciendo estas cosas? ¿Quién las reveló? ¿Quién reveló el ciclo hidrológico del agua, mi hermano? Que hasta el año 1700 más o menos los científicos pudieron determinar, cuando ya estaba escrito en el libro de Job, en el Job 36, mi hermano, Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Amén. Porque Él le dice: la nieve desciende a la tierra, también le dice a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Amén. ¿Quién sabía, mi hermano, sino hasta muchísimos años después que se estudió lo que se llama la hidrología? Hidrología es el estudio del agua. En Eclesiastés 1:10 ya había dicho que los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Amén. ¿Quién reveló estas cosas al hombre? Dios, dándole a conocer de su grandeza. Y la Biblia no lo consigna como un conocimiento científico, sino lo consigna como una revelación de Dios para los hombres. En Job 9:9, mi hermano, aparecen las constelaciones que todavía hoy conocemos como el de la Osa, el Orión y el de las Pleiades. Amén. ¿Acaso no dice, mi hermano, en ese salmo: Señor, tú escribiste tus obras con los dedos de tus manos y los pusiste en el cielo? Amén. Y así como esas cosas hay muchísimas. La traslación del sol, mi hermano, que no fue sino hasta después de Galilei, que se supo que se movía el sol y la tierra alrededor de él. El equilibrio de las masas de la tierra, mi hermano, que también está escrito en el libro de Isaías, dice: y él pesó los montes con balanza y pesó con pesas los collados. Ese tiene un principio ahora, mi hermano. Esa es una ciencia que ahora los hombres estudian. Los tsunamis y los terremotos, mi hermano. Entonces, la Biblia tiene revelación de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos su grandeza. Para que conozcamos que Él es el hacedor de todas las cosas. La Biblia quiere revelarnos al todopoderoso Dios, al que es omnisciente, mi hermano. La sabiduría viene de Él. Ahora te voy a decir, mi amado, ¿quién es la sabiduría plena? Y eso está consignado en la Biblia. La plenitud está en Jesús. La plenitud de la deidad, dice, está corporalmente en Jesús. ¿Quién es el verbo de Dios? ¿No Jesucristo nuestro Señor? Entonces, ¿quién fue el que declaró con su boca cómo iban a ser todas las cosas? Él declaró cómo iba a ser el sol, de qué iba a estar compuesto y cómo iba a dar calor y luz. Él le declaró a las hojas, mi hermano, cómo iban a estar compuestas todas las plantas. Él declaró cómo iba a estar constituida la tierra. Entonces, ¿quién es el que conoce todas las cosas? El Verbo que las reveló. Entonces, en Jesús, en Jesucristo, está revelada toda la sabiduría que el Padre ha vaciado sobre la creación. Y de este Jesucristo es el que habla la Biblia. Entonces, queda consignado que lo que Dios quiso que el hombre supiera, Deuteronomio 29, los misterios le pertenecen a Dios, pero los misterios revelados le pertenecen a nuestros hijos. Aleluya. Lo que reveló el Señor Jesús, reveló al Padre.
eso nos pertenece a nosotros. A eso ya le plació al Padre Eterno, que los hombres lo sepamos. Y a Pablo se le revelaron tantas cosas. Hay dos hombres a los cuales se les ha revelado la abundancia, mi hermano, de la forma como Dios y el Señor Jesucristo ha obrado con el hombre. A Moisés en el Antiguo Testamento y a Pablo en el Nuevo Testamento. Amén. De esta manera estos dos siervos de Dios nos han dejado misterios revelados por la voluntad del Padre. De esta manera, mis amados, debemos de entender que la Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos. Lo que Él no quiere que sepamos, nos dice: no lo toques. No toques el mundo espiritual de la oscuridad. No consultes hechiceros, no consultes brujo, no consultes a los muertos, no invoques a los espíritus caídos. Ese mundo espiritual es el mundo incorrecto, el mundo de las tinieblas. Eso la Biblia misma nos dice: no lo toques, pero toca a la luz, toca al Espíritu Santo, toca a las revelaciones que yo les he dado. Sigue la obediencia, sigue el camino. Amén. Y entonces nos dice Pablo: cuando estemos con el Señor, allá sabremos todas las cosas. Habrá tiempo, mi hermano, porque habrá eternidad. Cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor, para toda una eternidad, ahí sabremos tantas maravillas con las cuales han sido formado todo el universo. Ahí serán revelados los misterios, porque ya los hijos deberán conocer los misterios de su Padre. De esta manera, mi hermano, entendemos que la Biblia es lo que Dios ha querido que conozcamos, y nos los ha revelado, y nos ha dado los recursos, y nos ha dado la forma de cómo poder tener una comunión con Él, y nos ha enseñado de cómo la vida eterna puede estar en nosotros. Eso es la Biblia. Por eso es el libro de los libros, el libro que si nosotros nos conducimos a través de Él, obedecemos lo que ahí está escrito, si hacemos la voluntad del Padre, mi hermano, tenemos el manual, tenemos el camino, tenemos el nombre y tenemos al Espíritu. De esta manera, mi hermano, hoy estamos terminando el primer módulo de la Biblia. Amén. Todos los que quieran, a partir del día de hoy, voy a dar mi número personal: 961-16-842-98. Repito, 961-16-842-98. Y ya los que deseen podrán presentar su examen del primer módulo. Hoy estamos terminando el primer módulo introductorio a la Biblia, y a partir de mañana empezaremos con el módulo número 2, que es sobre las revelaciones. Bien, estaremos esta semana aquí en las oficinas del Instituto Bíblico Radial hasta las 12 del día para aclarar dudas, ya sea telefónicamente, ya sea en forma personal, para que usted pueda ir caminando. Si usted no pudo escuchar el programa de ayer, nosotros lo tenemos para grabárselo en un USB o para entregárselo por escrito en caso que usted no tenga ni computadora ni aparato de sonido. Así que bendito sea el nombre del Señor, que nos ha permitido el día de hoy terminar el módulo 1 del tema la Biblia, amén, en la parte introductoria. Bien, quedamos a sus órdenes. ¿Dónde está el Instituto Bíblico Radial? Me preguntan muchos. Está continuando la 12 Poniente Norte. Usted va a pasar esa 12 Poniente Norte, termina en la calle
donde está la Casa de Gobierno, y usted continúa rumbo al Libramiento Norte, recto, no se desvíe, y 2 callecitas antes de llegar al Libramiento Norte, usted va a ver ahí en la parte de afuera es una casa de color rosada de 2 pisos, color naranja de 2 pisos, y ahí va usted a encontrar el letrero de Radio Manantial de Vida 97.3. Si nos quiere seguir sintonizando o quiere usted, mi hermano, en Facebook, entre usted a MRBA, y ahí usted dentro de unas 2 horas más o menos ya hemos subido lo del día de hoy, y ahí está lo del día de ayer, así que usted está perfectamente informado de lo que está aconteciendo. Amén. Bien. Damos conclusión al día de hoy. Benditos sean en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Benditos sean en su casa, su entrada, su salida. Sean prósperos, y sobre todo que el Espíritu Santo les dé un espíritu de obediencia y de entendimiento y sabiduría para vivir bajo la voluntad de Dios. Nos despedimos hasta el día de mañana en el nombre de Jesús.